el que está pagado, el que pecó, Señor, contra ti, hoy pueda ser reconciliado. Yo quiero ser reconciliado contigo hoy, mi Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Estamos aquí de nuevo, pues, con esta enseñanza tan hermosa, tan bonita que el Señor ha puesto en nuestros corazones para poder compartirla con el pueblo del Señor. Hemos estado hablando acerca de las bienaventuranzas de Apocalipsis y recapitulando un poquito, hemos visto qué significa bienaventurado o bienaventuranza, que viene de la palabra griega makarios, que también tiene su raíz en makar y significa supremamente bendecido. Vimos 4 versículos donde viene esta palabra makarios, que es Apocalipsis 1:3, 16:15, 20, versículo 6 y 22, versículo 7. Entonces nosotros ya hemos visto el primero, el segundo, y ahora vamos a continuar con la tercera bienaventuranza. Ya hemos visto lo que es velar y guardar nuestras ropas, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Versículo 5. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Perfecto. Muy bien, pues miren, lo primero que alcanzo a ver aquí en esta bienaventuranza es que dice la palabra del Señor que hay 2 grupos, ¿verdad? Dice, las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Ese es un grupo que él vio. Aquellas almas que les cortaron su cabeza cuando tenían cuerpo, y dice que les cortaron su cabeza o los decapitaron por causa de que ellos estaban dando testimonio de Jesús y estaban dando testimonio de la palabra de Dios. Esto me recuerda a Juan el Bautista. Asimismo a él lo encerraron cuando él estaba predicando, lo llevaron preso y a final de cuentas le cortaron su cabeza. ¿Por qué? Porque él estaba testificando de la palabra del Señor y estaba predicando. Y entonces cuando él predicaba incomodaba a la gente por causa del pecado en el cual estaban viviendo. Pero también había otro grupo, y este grupo dice que eran los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Si usted se fija en el versículo 4, ahí es donde están los 2 grupos. Entonces, él ve estos 2 grupos, y estos 2 grupos a final de cuentas son los bienaventurados que habla el versículo 6, porque está hablando acerca de bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Pero el versículo 5 dice que ellos tuvieron parte en la primera resurrección. Si nosotros estudiamos el versículo 5 de una manera cuidadosa, dice los demás muertos, es decir, que había otro grupo de muertos. Entonces de ahí habla de 3 grupos. Habla de aquellos que fueron decapitados, habla de aquellos que no se permitieron marcar y no adoraron a la bestia, y habla de todos los demás. Y entonces dice, y los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años.
Esta es la primera resurrección. Entonces, amados hermanos, pues alcanzamos nosotros a ver aquí que dice bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí está marcando la primera resurrección. Y entonces dice, la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¿Quiénes van a reinar con Él por 1000 años? ¿Quiénes son los que no va a tener la muerte segunda poder sobre ellos? Pues son los primeros grupos, las almas que fueron decapitadas por dar testimonio. Y número 2, aquellos que no adoraron a la bestia, ni se dejaron marcar, ni en su frente, ni en su mano. Entonces aquí, esos son los bienaventurados, esos son los que son supremamente bendecidos. Veamos lo que dice Lucas 4, versículos 6 al 8. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado. Y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Por qué estoy leyendo este pasaje? Porque dice que aquí, este grupo, amados hermanos, no adoró a la bestia. Entonces, aquí acuérdense que Jesús, cuando es llevado al desierto, ahí viene Satanás para tentarlo, y una de las tentaciones era entregarle todos los reinos, darle todos los reinos, pero a cambio Satanás quería que lo adoraran. Y entonces miren lo que dice la Reina Valera 60, los mismos versículos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, mire qué tremendo. Está asociando la adoración con el servicio. Acuérdense que este grupo es el grupo de los bienaventurados, de los que no adoraron y de los que no se dejaron marcar. Ahorita vamos a ver la marca, aunque ya la hemos visto en otra ocasión. Pero dice aquí que cuando vino Satanás a mostrarle esos reinos, lo único que él quería a cambio es que Jesús se postrara y adorara a Satanás, adorara al diablo. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender de aquí, que Jesús es un bienaventurado porque Él nunca lo adoró, Él nunca se postró. Al contrario, sacó la palabra, sacó esa palabra, esa espada de su boca, y entonces declaró que solamente el Señor iba a adorar y solo a Él le iba a servir. Mire, amados hermanos, yo creo que algo que tenemos que ver como pueblo del Señor es nuestro servicio. Nuestro servicio es tan importante porque aquí Jesús lo está poniendo servicio igual a adoración. Entonces es una parte de la adoración, no la es toda. Tal vez usted y yo hemos tenido en nuestra mente, en nuestro corazón, el concepto de adoración como cánticos tranquilos, suaves, y es parte de la adoración, pero no lo es toda. Entonces la adoración está completa como si fuera una naranja por varios gajos, ¿verdad? Pero sigue siendo una sola naranja. Entonces, el servicio, nuestro servicio dentro de la iglesia, dentro de todo lo que nosotros hacemos para el Señor, amados hermanos, ese es parte de nuestra adoración. Tal vez a algunos el servicio se les hace muy pesado. Tal vez a algunos el servicio antes de la cuarentena ya estaban diciendo, yo ya no tengo muchas ganas de servir, me pesa servir, me cuesta servir. Quiere decir que ya estaban batallando en su adoración. Quiere decir que ya el enemigo estaba afectando su adoración. Y entonces, al contrario, amados hermanos, nosotros debemos de estar contentos, gozosos, alegres. Y entonces estamos viendo que nosotros somos bienaventurados porque nosotros no estamos sirviendo al enemigo, estamos sirviéndole al Señor.
Y algunos dicen, bueno, pastor, pero es que el servicio requiere compromiso, requiere entrega, estar temprano, irse tal vez un poco tarde, y yo veo que otros no quieren servir. Pero, amados hermanos, yo creo que debemos de quitar nuestros ojos de eso y ver lo que Jesús hizo, que Él tenía una convicción plena en su corazón de decir, yo voy a servirle a Dios. Esa es parte de mi adoración a mi Padre Celestial. Y entonces en esta pandemia, amados hermanos, en este tiempo que nos toca estar encerrados, yo les he platicado en otras ocasiones que hay muchas formas de servir, que hay tantas formas que el enemigo no va a parar nuestro servicio. Yo no sé si desde que se lo platiqué usted realmente puso atención y ha puesto por obra y se ha puesto a servir en esas áreas que yo le dije. Déjese la recuerdo. Por ejemplo, yo les dije que una forma de servir es intercediendo, clamando, orando por el pueblo del Señor. Usted le está sirviendo a ellos, pero no es la única. También yo le dije que aquí hay necesidad, que también necesitamos a alguien que venga a barrer, a trapear, a poner las luces, a ayudar con la tecnología, a este pequeño estudio de grabación. Y aquí también hay necesidad, amados hermanos. También estuvimos hablando de que usted puede servir ayudando a aquellos de la comunidad, especialmente o primeramente, dice la Escritura, a los que son de la iglesia, a los que son del cuerpo de Cristo, a ver si tienen alguna necesidad. Y entonces tome lista para ver si usted realmente está activo en el servicio de Dios. Tal vez alguien pudiera decir, no, hoy ya estoy orando, ¿verdad? Pero, amados hermanos, activémonos, que nuestra adoración siga adelante aún en medio de la pandemia. Y entonces, bienaventurados aquellos que no adoraron a la bestia. Entonces, nosotros podemos considerar, decir, bueno, yo nunca he adorado a la bestia, nunca la voy a adorar. Pero si no adoramos a Dios, si no le servimos a Dios, si no estamos activos en el servicio del Señor, entonces, ¿a quién estamos sirviendo? Yo veo en la Escritura que no hay áreas grises. O le servimos a Dios o le servimos al enemigo. O nos santificamos o nos ensuciamos. Entonces, ¿por qué? Porque aún los tibios, o somos calientes o somos fríos, porque dice que aún los tibios van a ser vomitados. Así es que si medio servimos, eso no es bueno delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay tibieza. Por eso he insistido tanto, amados hermanos, que nos conectemos a orar, que estemos ahí en la brecha clamando al Señor. Eso es importante porque es parte de un servicio. Muy bien, es parte de nuestra adoración. Entonces, también dice ahí que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Dice, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Entonces, lo primero que tenemos que entender es las partes del cuerpo que está mencionando. Ya nosotros lo hemos predicado en otra ocasión, un domingo, y estuvimos renunciando a esta marca de la bestia en nuestras vidas espirituales, porque estuvimos explicando cómo la marca de la bestia del 666, que también es igual a 18, o 18 igual a 666, 6 más 6 más 6 es 18, nos dimos cuenta, amados hermanos, por la Escritura, por la palabra de Dios, que primero viene internamente y que entonces se va a manifestar externamente lo que ya hay en el interior. Y nos basamos en muchos versículos, pero uno de ellos, el más fuerte, fue 2 de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5, donde dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán, y empiécelos a contar, amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios.
Si usted los cuenta son 18. 6 más 6 más 6. Ahí está una marca interna, y todo esto es interno y se viene a proyectar externamente, amados hermanos. Entonces, aquí les está llamando bienaventurados a aquellos que no se dejaron, aquellos que no recibieron la marca sobre su frente. Entonces, la frente nos habla de los pensamientos. Por eso Cristo llevó una corona en su cabeza, la cual traía espinos e hizo que derramara sangre. Porque esa sangre viene a limpiarnos de nuestros pecados, de toda la mentalidad, no solamente los pensamientos de pecado, de maldad, de iniquidad, son perdonados cuando nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. Pero también las mentalidades que son incorrectas, que no van conforme a la palabra ni al Espíritu de Dios. Entonces, tienen que ser transformadas las mentalidades, porque a veces usted y yo traemos mentalidades que no están correctas, que no agradan al Señor. Y sigamos acá. Entonces, porque una mente puede decir, bueno, yo no lo veo malo, o yo no lo veo tan malo, pues todos los demás lo hacen, y trae una mentalidad así, y eso no está agradando a Dios. Y entonces tiene uno que quitar esa mentalidad que, amados hermanos, a final de cuentas va a permitir que estas cosas estén en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, hay gente que es blasfema. Mire, aquí dice blasfemos, que sigue hablando palabras incorrectas, palabras que maldicen, palabras de doble sentido. Y entonces, amados hermanos, y uno dice, bueno, eso no es malo, yo no dije la mala palabra, no la dije. Y entonces esa mentalidad es incorrecta. ¿Por qué? Porque ya está marcando el enemigo por dentro. Y entonces cuando venga la marca por fuera, va a ser muy sencillo que se deje marcar, que se deje, marcar en su frente. ¿Por qué? Porque la mente ya está corrompida, porque ya hay contaminación, porque ya hay calumnias, levantar falsos. ¿Cuántas veces tal vez hay gente que levanta falsos? Hay gente que no tiene ese amor, que no tiene esa paciencia, que no tiene esa longanimidad, como dice la palabra, que son ingratos, que ni siquiera agradecen. Entonces, todo esto viene a marcar la mente por dentro. Y por eso dice, bienaventurados aquellos que no se dejaron marcar en su frente. Pero también dice en su mano. Entonces, la mano representa muchas cosas. La mano representa nuestro servicio. Volvamos. ¿Por qué? Porque nosotros servimos. Extendemos nuestras manos para servirle al pueblo del Señor. Y hay gente que tiene la mano tullida, que tiene la mano seca, como aquel hombre que Jesús sanó. Y dice que cuando Él le dijo, extiende tu mano, ¿verdad? Y Él la pudo extender. Entonces, esa es una forma que el servicio está seco, que no le gusta servir, que lo ve como un maltrato. Que hay gente que llega a decir, no, pues es que lo que el pastor quiere es un servilismo y no un servicio. Y tienen una mentalidad incorrecta de lo que es el servicio de Dios. Vayamos a la Escritura, vayamos a la palabra del Señor. ¿Qué es servirle a Dios? ¿Cómo debo de servirle a Dios? Una de las formas que dice la palabra del Señor, que debemos de servirle con gozo, con alegría, que debe de ser una bendición para nosotros. Entonces, amados hermanos, yo sé que de repente vienen momentos de debilidad como seres humanos, pero una cosa es que tengamos un momento de debilidad y otra cosa es que de plano no queramos servir a Dios. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es, yo no quiero adorar a Dios. Hubo un grupo en Mateo capítulo 28 de sus discípulos que dice que algunos le adoraron y otros dudaron cuando Él se apareció ahí con ellos. Dice, algunos le adoraron, algunos, y eran discípulos. Algunos sí querían servirle al Señor, pero otros entró la duda en su corazón.
amado hermano, ten cuidado que no entre la duda a tu corazón, que no entre la incredulidad. Hay gente en la Biblia que dijo, ¿será bueno? ¿Ha sido bueno servirle a Dios? ¿Ha sido provechoso servirle a Dios? Hermano, Señor, reprenda al diablo de esos pensamientos. Es bueno servirle a Dios, es adoración servirle a Dios. Solo a Él debemos de servirle. Y entonces vemos aquí, amados hermanos, que también dice que no se dejaron marcar en su mano. Entonces ya dijimos que su mano representa el servicio. La mano también representa el dar. La mano representa el diezmar, el extender tu mano para diezmar, para ofrendar, para dar, para sembrar. Y entonces yo sé que ese tema incomoda a muchos, especialmente cuando en su corazón ya se ha endurecido, cuando en su corazón no quieren dar, no quieren ofrendar, no quieren diezmar, porque se han enamorado de sus bienes, porque tienen su corazón en ese tesoro. Y entonces, amados hermanos, quiere decir que tienen una mano seca, que su mano se ha secado. Oh, pastor, yo no diezmo, pero sí ofrendo. Entonces la tiene parcialmente seca, porque tenemos que, el orden en Dios es primeramente, esa es la primicia económica que nosotros le damos a Dios, el diezmar, el diezmo, ese es lo primero. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, pero no diezmamos, no estamos en el orden de Dios. Es como, perdone que use este ejemplo, pero es como aquellos que se juntaron primero y luego se casaron. O sí, pastor, pero me casé, pero no lo hizo en el orden del Señor. Entonces, el orden de Dios es primero diezmar y después ofrendar. Ese es el orden que el Señor puso. Entonces, quiere decir que su mano está torcida o está parcialmente seca, porque alcanza a dar una ofrenda, pero no alcanza a diezmar. Y entonces, amados hermanos, eso quiere decir que todavía su mano está seca, que el enemigo está poniendo una marca ahí. Y hay gente que incluso que se ha levantado hasta a predicar en contra del diezmo y ha dicho que malditos los que diezman porque están en la ley y cuanta cosa, hablando de una ignorancia terrible, amados hermanos, por no saber la escritura y no escudriñarla, solamente porque escucharon. ¿Sabe que hay gente que se ha ido con nosotros por esa enseñanza errónea, por esa enseñanza de Satanás, amado hermano? Y sí es de Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor se ha levantado para enseñarnos a nosotros que debemos de levantar un altar y atender ese altar con diezmos y ofrendas. Y entonces, cuando no hay un diezmo, cuando no hay una ofrenda en el altar, amados hermanos, entonces hay un impedimento de que nuestra ofrenda, un diezmo también es una ofrenda, suba delante del Señor. Entonces impide que nuestros sacrificios, nuestras ofrendas sean puestas en el altar. Entonces es un altar incompleto, amados hermanos. Entonces, pues mire, también el servicio la mano no solamente representa el servicio, representa también nuestra economía, pero también representa las buenas obras. Que nosotros no tengamos egoísmo, que nosotros veamos el bien de otros, en cómo podemos ayudar a los demás. Y ese es ahí donde el enemigo marca las frentes también. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente piensa, ¿y quién me va a ayudar a mí? ¿Y cuándo me van a ayudar a mí? ¿Y por qué no me ayudan a mí? Y yo soy el necesitado. Y entonces esa no es la mentalidad de un hijo de Dios. La mentalidad de un hijo de Dios es: ¿a quién puedo ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Pensar en ayudar a alguien. Yo no sé si tu mente, si tú has, amado hermano, metido tu mente en ayudar a los demás, en auxiliar a otros, en ver por otros. O si solamente estás pensando en ti y en tu familia y en tu economía y en tus necesidades. ¿Cuántas veces en este año
mire, lo poquito que llevamos, enero, febrero, marzo, abril y lo que llevamos de mayo, has hecho buenas obras. ¿Cuántas veces tú has tomado de tu tiempo, tomado tal vez aún hasta de tus recursos en diferentes aspectos? Tiempo es un recurso también. Y para ir a hacer una buena obra. ¿Por qué? A veces no lo hace el pueblo de Dios porque no está en su mente, porque solamente están pensando de una manera egoísta, mis necesidades. Y la Biblia nos enseña que tenemos que ver por el otro. La Biblia nos enseña que el otro es más importante. Y Dios nos bendice a nosotros cuando nosotros atendemos las necesidades de los demás. Entonces, esos son los tres aspectos de la mano. Sigamos acá, Apocalipsis 22:7. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Muy bien, esta es la cuarta bienaventuranza, ya vamos terminando. Yo creo que sí lo vamos a lograr ya en este segmento. Y puse yo ahí los últimos 2 versículos del último capítulo de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque yo quiero que veamos que ya se está terminando el libro de Apocalipsis. Estamos en el versículo 7, bienaventurado, y el versículo 20 y 21 son los últimos 2 versículos. Ahí ya se acaba el libro de Apocalipsis. Y dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Es el Señor afirmando que Él viene pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Muy bien, entonces, amados hermanos, mire, una vez más, antes de cerrar el libro de Apocalipsis, viene el Señor a recordarnos, bienaventurado el que guarda, el que pone por obra, el que afirma, el que custodia las palabras de este libro de la profecía. Entonces hay que afirmarlas en nuestro corazón, hay que custodiarlas para que no sean quitadas o no haya pérdidas, y también ponerlas en práctica, ponerlas por obra, ya lo hemos visto. Muy bien, entonces, aparte de todos los sellos que se abren, los 4 jinetes de Apocalipsis que cabalgan, las copas de la ira que son derramadas, las trompetas, los ayes, y todas las plagas y todo aquello que viene de calamidades sobre la tierra. Aparte de todo eso, el Señor le habla a las 7 iglesias. Entonces, si aquí está diciendo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, entonces nosotros vamos a ser bienaventurados que cuando Él les está hablando específicamente a la iglesia, ahí es donde nosotros vamos a aprender a decir, esto lo tengo que poner por obra, porque esto es lo que le habló a las iglesias o a la iglesia en totalidad, 7, pero realmente era una en totalidad, porque no hay iglesias de Cristo, digamos, no hay cuerpos de Cristo, a eso me refiero, sino hay un solo cuerpo, no hay amadas de Cristo, una es la amada. Y todas las iglesias aquí en la tierra representan la iglesia del Señor. Entonces estas 7 representan la iglesia del Señor. Entonces debemos de aprender de ellos. ¿Qué es lo que Dios les habló? ¿Qué es lo que Dios les dijo? ¿Qué es lo que Dios le corrigió? ¿Qué es las promesas? ¿Cuáles son las promesas que Dios les hizo? ¿Cuáles son las quejas del Señor en contra de ellos para que corrigieran? Y todo eso nos va a ayudar a nosotros para ser bienaventurados. Bien, acuérdense que bienaventurado el que lee públicamente, el que oye, pero también el que pone por obra. ¿Qué tenemos que poner por obra? Estas cosas que le habló a la iglesia de Apocalipsis. Muy bien, yo lo hice en columnas. Está la iglesia, el encomio, la queja, la corrección, el juicio y la promesa que el Señor tiene si se arrepiente esa iglesia. Entonces, fíjese que yo hice algo algún tiempo atrás, amados hermanos, y la verdad pues no lo he hecho, pero tengo ganas de hacerlo, de buscar ese papel, porque en algún momento lo escribí en un cuaderno y puse aquí en ese cuaderno
todas las cosas que el Señor aplaude, todas las cosas que dice, esto lo has hecho bien, esto está muy bien, esto me agrada, he visto estas cosas de ti y son buenas. Lo puse todo para ver qué es lo que Dios espera de nosotros como iglesia, como individuo, como iglesia y como colectivo, como iglesia Adonai Guadalajara. Entonces, también puse las quejas, todo lo que a Dios no le agrada y todo lo que Dios está diciendo, corrija. Y entonces lo que empecé a hacer es, empecé a tomar la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear, que nos ha dado ese privilegio, y empecé a ver cuáles son nuestras características, a quién nosotros nos parecemos, si nos parecemos a Éfeso, si nos parecemos a Esmirna, si nos parecemos como iglesia Adonai a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Y entonces yo quería ver a quién nos parecemos, qué características buenas sí tenemos y qué características que son de queja de parte del Señor que tenemos que corregir, amados hermanos. Y entonces una de las cosas que yo veía es de que nosotros teníamos muchas debilidades, pero bastantes, amados hermanos, como iglesia. Entonces lo primero que yo me di cuenta es de que el Señor, cuando les habla a las iglesias, le habla al ángel de la iglesia primeramente. Y entonces yo dije, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es trabajar en estas áreas de debilidad que hay en nosotros, porque aquí el Señor estaba evaluando las iglesias. Entonces yo me di a la tarea de evaluarnos a nosotros como iglesia. ¿Cómo estamos funcionando? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades? Y entonces, hermano, esto lo hice años atrás. Y entonces yo dije, tengo que ponerle las pilas a empezar a trabajar en estas debilidades. Y más adelante, lo dije en el momento, lo pensé, más adelante lo que voy a hacer es volver a compararnos, a ver las fortalezas y las debilidades y seguir trabajando en aquellas cosas que el Señor puede ser que en su momento nos recrimine. Puede ser que en su momento nos diga, esto no está bien y esto no me agrada que ustedes están practicando como iglesia Adonai Guadalajara. Entonces, de aquel entonces para ahorita, pues obvio ya tenemos miembros nuevos, ya tenemos gente, ovejitas nueva en el redil, y entonces ya la iglesia es otra, ya hemos dimensionado un poquito, hemos avanzado un poquito, pero también todavía tenemos algunos errores que no hemos quitado. Pero metámonos acá, ¿verdad? Yo lo que anhelo es que usted vea si usted es bienaventurado, si se está poniendo por obra la palabra. Si usted mismo se puede calificar al escuchar esto y decir, sí tengo estas cosas buenas, pero estas cosas las tengo que corregir. Y Dios me va a premiar, me va a bendecir cuando yo corrija, cuando me arrepienta. Me encanta esa palabra arrepentirse, porque arrepentimiento, cuando usted escudriña la palabra, arrepentimiento quiere decir o tiene que ver con un cambio de mentalidad, amado hermano, un cambio de mentalidad. Entonces, sigamos acá, ¿verdad? Tenemos que cambiar muchas mentalidades, es decir, arrepentirnos, en pocas palabras. Muy bien, entonces, Éfeso es la primera iglesia. El encomio le dice, he visto tus obras. Entonces era una gente que no tenía la mano seca en cuanto a obras, hacían buenas obras. Dice, he visto tu fatiga. Entonces, amados hermanos, era gente que le gustaba trabajar en la obra del Señor. Era gente que le gustaba ponerse las pilas, ponerse la camiseta, como uno dice, ¿verdad? Ahí estaba. No importaba que estaban cansados, pero iban y trabajaban. ¿Se acuerda de los discípulos cuando Jesús los puso a 12 a alimentar a una plebe de 5,000 gentes, de 5,000 personas, y no contando las mujeres y los niños? Y 12. Y entonces les pone a servirles el pan, los peces,
pero al final también le dice, ahora vamos a recoger todo lo que quedó. Amado hermano, esa era una tarea ardua, ese era mucho trabajo para 12 personas. Incluso ellos pudieron decir, qué injusto es el Señor, nada más a nosotros nos pone. Pero ellos no, ellos estaban adorando al Señor, ellos sirvieron. Y entonces había fatiga en ellos. Yo estoy seguro que se cansaron, amados hermanos. Mire, si usted hace la división, en la iglesia ya lo hemos hecho. Si usted hace la división, no contando mujeres y niños, porque vamos a tomarlo así, pero una persona o las 12 divididas entre 5,000, ¿a cuántos les toca una? ¿Cuántos les toca una? Son cienes. Una persona atendiendo a cienes. Y no estamos contando mujeres y niños. Hubo fatiga, amados hermanos. Hubo cansancio, aunque eran jóvenes. Porque la Biblia dice que aún los jóvenes se cansan. Pero ellos trabajaban. Usted y yo tenemos esa característica en la iglesia, o en la primera instancia, o buscamos a ver qué puedo para zafarme de no trabajar en la iglesia, de no aportar con mi servicio a la iglesia. Hay gente que, es que yo tengo cosas que hacer, pastor, es que me tengo que ir a pasear, es que yo tengo que, es que así, y es que asá, y amados, entonces quiere decir que no hay ese encomio, quiere decir algo que Dios está aplaudiendo, que Dios está dando la palmadita en la espalda, decir, eso lo estás haciendo bien. Entonces, tú y yo estamos haciendo bien nuestro servicio, que aún hasta en la fatiga. Mire, yo estoy cansado, me desvelé anoche, y qué bueno hubiera sido orando, ¿verdad? Pero tal vez en el Face, tal vez viendo películas, tal vez, qué sé yo, haciendo cuanta cosa. Y entonces viene uno y hermano, y con fatiga y todo llega temprano, con fatiga y todo viene a servir, con fatiga y todo, pero pone su mejor esfuerzo, su mejor empeño, su mejor rostro, porque le está sirviendo a Dios, porque entiende que su servicio es para el Señor. Entonces así era la iglesia de Éfeso, perseverancia, seguían adelante, no claudicaban, no se dejaban venir abajo, adelante, seguían adelante. Y dice, no soportas a los malos. Después vamos a ver un poquito más adelante, porque hay gente que sí soportaba la maldad dentro de la iglesia. Lo vimos en el otro segmento, ¿verdad? De que no debe de haber maldad en nuestras tiendas, en nuestras casas. No debemos de soportar la maldad de nuestro hogar. Y ellos no soportaban la maldad en la iglesia, como por ejemplo, si no mal me acuerdo, creo que Pablo le dice en una de las cartas de los Corintios, que tenían ahí a uno que tenía la mujer de su padre por mujer. Y entonces, amados hermanos, ellos no decían nada. Mire, la gente que está en la iglesia, todos en algún momento fallan. No está hablando de quitar y de desechar todos los que fallan, porque entonces no habría nadie dentro de la iglesia, dentro del templo, ¿verdad? Pero lo que sí está diciendo, amados hermanos, es que nosotros no dejemos de que le demos participación en el altar a aquellos que nosotros sabemos que andan mal y no lo quieren corregir. Entonces, hay gente que se sienta uno y dice, hermanos, eso no está bien, eso no le agrada a Dios, están en pecado, tienen que corregirlo, y pues de todos modos endurecen su corazón y quieren seguir en ese pecado, y entonces, amados hermanos, quieren participar del servicio y del altar del Señor. No se puede, porque eso es traer consecuencias, traer algo, un juicio de Dios a la iglesia, a una líder, sabiendo el líder, cuando el líder sabe que ese varón, que esa mujer, que ese grupo de personas anda en pecado, vive en pecado y no quieren salir de ahí, amados hermanos, entonces no podemos nosotros darle participación. Sigamos acá. Dice que ellos no soportaban a los malos. Dice, prueba a los falsos apóstoles. Entonces los has hallado mentirosos. Quiere decir que ellos estaban adoctrinados, que ellos tenían los 5 ministerios y sabían la doctrina de los 5 ministerios.
sabían discernir el apóstol, el profeta, a todos los demás. Si sabían discernir un apóstol, que no supieran discernir un maestro, un pastor, amado hermano. Entonces, de menor rango. Entonces, ellos estaban bien adoctrinados. Era gente que amaba la doctrina del Señor. Pero la queja del Señor contra ellos es que habían dejado su primer amor, las primeras obras, porque le dice, vuelve a hacer las primeras obras, las obras de al principio. Tenían obras, pero habían dejado de hacer las primeras obras. Ok, bien sencillo. Al Señor ya no lo tenían como su amor, su primer amor. Y no el primero como el primero que tuve y después tuve otros amores, sino que el primero, el que siempre está en primer lugar, el que siempre está en primer lugar. Entonces, ¿cuánta gente hoy hay en la iglesia que el Señor está en segundo, en tercero y en cuarto lugar? Dios nos ha estado hablando mucho acerca de eso últimamente, amados hermanos, y hay que arrepentirnos. Porque si Él nos está hablando es porque eso hay dentro de la iglesia, dentro de nosotros, que hacemos y le damos la prioridad a muchas cosas, pero a Dios lo tenemos en segundo. Entonces, si alcanzo, me conecto. Si alcanzo, si puedo. Es que yo tengo otras cosas que hacer. Y es que en ese momento, bueno, está bien, amados hermanos. Hay momentos que es oportuno y es requerido. Pero si nosotros, amados hermanos, es algo que está en nuestro corazón, hacer a un lado las cosas del Señor y no esforzarnos. Y si nos esforzamos por otras cosas, nos esforzamos por X cosas materiales, humanas, terrenales, y ahí sí hay un esfuerzo, ahí sí hay una fatiga, ahí sí hay un cansancio por aquellas cosas, pero nos pesa cansarnos por las cosas de Dios, nos pesa esforzarnos por las cosas de Dios. Entonces quiere decir que en nuestro corazón el Señor está en segundo, en tercero y en cuarto lugar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque para tu trabajo tal vez no te pese esforzarte, fatigarte, hacer horas extras, hacer todo, invertir economía, pero para el Señor hay una pesadez en el corazón, esforzarnos, ir más allá, entregar más tiempo de lo que a veces normalmente entregamos. Entonces quiere decir que tenemos que checar nuestro corazón, que ahí el Señor no está en primer lugar, amados hermanos. Y les dice que tenían que corregir. Dice, recuerda de dónde has caído. Quiere decir, amados hermanos, que ellos en lugar de dimensionar, de ir de gloria en gloria, habían perdido glorias, habían caído. Y eso es crítico, porque cuando nosotros vamos hacia abajo, tenemos que aprender de Satanás. Vea cómo él fue cayendo. En una ocasión lo toqué en un discipulado y vimos la caída de Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender de ahí para que nosotros no caigamos, y ellos estaban cayendo. Cuando nosotros vemos en la Biblia que alguien cayó, normalmente es malo, pero cuando un ángel desciende, eso es bueno. Descender y caer no es lo mismo. Entonces, sigamos acá. Dice que le van a quitar su candelero, es decir, van a desechar la iglesia por completo. ¡Wow! Desecharla, quitarla por completo, por ese hecho de no tener a Dios en primer lugar. Santo Padre Celestial, hermano, puede tener obras, puede tener fatiga, perseverancia, doctrina, pero por ese hecho, por no tener a Dios en primer lugar, en hacer las primeras obras. La Biblia habla de las primeras obras. Usted escudriñe, primero esto, primero aquello, primero esto. Y entonces ahí usted puede escudriñar. Si yo lo pongo aquí, amado, nunca acabamos este tema. Por eso quiero avanzar. Espero poder hoy terminar. Y entonces dice aquí, la promesa era comer del árbol de la vida. Entonces, ¿por qué les hace esa promesa? Porque ellos tenían que arrepentirse. Si se arrepentían, entonces venía la bendición, el privilegio de comer del árbol de la vida. Qué bendición y qué privilegio. Pero
tenían que hacer las primeras obras, tenían que regresar a su primer amor, en poner a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas. Entonces, eso tenemos que, bienaventurados los que ponen por obra las palabras de esta profecía, los que guardan. Entonces nosotros estamos aprendiendo de la iglesia de Éfeso. Si usted y yo ponemos por obra el poner a Dios en primer lugar, el amar a Dios sobre todas las cosas, el tenerlo como nuestro primer amor, entonces bienaventurados somos usted y yo. Si Dios ya es tu primer amor, gloria a Dios. Entonces esto sirve para reforzar tu fe, para reforzar que vas en el camino correcto, que eres bienaventurado. Entonces sigamos acá. La iglesia de Esmirna. Mire, el encomio que le da, dice, perseveras en sufrimiento y en pobreza. ¡Wow! Algo que tenemos que ver aquí en la iglesia de Esmirna, que Dios les aplaude, que ellos siguen adelante, como la iglesia de Éfeso, perseveraba. También Esmirna tenía esa característica de seguir adelante, de no claudicar, de vamos adelante, no demos marcha atrás, adelante pastor, démosle, entrémosle. Y entonces tenía esa característica. Y también, amados hermanos, dice que en sufrimiento, no es lo mismo perseverar sin sufrimiento que con sufrimiento. No dice qué tipo de sufrimiento, ¿verdad? Pero había mucho sufrimiento, porque el Señor lo mencionaba. Pero dice aquí también que había pobreza. Mire, amados hermanos, ahorita cómo está la economía mundial y cómo se va a poner. Entonces Dios nos está hablando aquí. No importa cómo esté la economía, ni cómo se vaya a poner, ustedes sigan perseverando, ustedes sigan adelante, la iglesia tiene que seguir adelante, la iglesia tiene que seguir sirviendo, tiene que seguir levantando un altar a Dios, no importa si hay sufrimiento y no importa si hay pobreza, tenemos que aprender de Esmirna. Nuestra economía no debe de ser un motivo para dejar de congregarnos. Nuestra economía no debe de ser un motivo para dejar de buscar a Dios. Amados, ahorita es mucho más sencillo para congregarnos. Ahorita es tan sencillo como conectarnos ahí en la comodidad de su casa. Entonces nosotros no podemos usar la excusa de la economía. Tenemos que aprender de Esmirna. No podemos usar la economía como excusa de decir, por eso yo no busco a Dios. No, amados hermanos, Señor reprenda al diablo. Aunque tengamos poca economía, nosotros no vamos de adorar al Señor. Entonces, mire, una de las cosas que nosotros hemos estado orando, siempre lo ponemos en oración, especialmente los martes a las 9 de la noche y los sábados a las 8 de la mañana que nos conectamos vía Zoom, siempre estamos pidiendo que el Señor supla todas las necesidades de nuestros hermanos. Y entonces, ¿por qué? Porque yo estoy pensando en que usted tenga el dinero para pagar su internet y que se pueda congregar, para pagar todo aquello y que tenga datos. Y entonces pueda usted congregarse, ver la predicación y amado hermano, pero si Dios le está supliendo y usted por andar en otras cosas que no son importantes, entonces, amados hermanos, yo creo que tenemos que recapacitar, ¿verdad? Sigamos acá. La queja, blasfemia de los que se dicen ser judíos. Mire, ya hemos hablado un poquito acerca de eso, pero por amor a los nuevos, hay gente que está judaizando. Fíjese que hay gente que está inclinándose de los cristianos, se están inclinando a judaizar, se están inclinando a meterse en el judaísmo. Y el Señor en 2 ocasiones a las iglesias les dice que esa es una blasfemia. Yo lo voy a explicar de esta manera. Está el pueblo de Israel por completo. Y dentro del pueblo de Israel está Judá. Esos son los judíos. Normalmente a casi a todo Israel se le dice judíos, ¿verdad? De una forma equivocada. Pero espero darme a entender. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos.
Lo voy a explicar de esta forma para que me entiendan. Todos los de Guadalajara son jaliscienses, pero no todos los jaliscienses son de Guadalajara. ¿Ya me di a entender? Entonces es lo mismo. Entonces, dice aquí la blasfemia de los que se dicen ser judíos, están judaizando, están queriendo decir, bueno, como yo tengo un apellido que acaba en EZ y dice las historias que aquellos judíos que estaban siendo perseguidos se escondieron y para identificarse se pusieron apellidos que acaban en EZ y entonces ahí ellos sabían de una forma secreta, pero también a la luz. Ellos podían estar a la luz, pero de forma secreta sabían, este es Pérez, este es Rodríguez, este es Domínguez. ¿Por qué es Domínguez? Porque solamente los domingos se congregan. No. Entonces, ellos son judíos. Y yo, como yo soy Rodríguez, entonces yo soy judío. Y queremos vivir de una forma judía. Acuérdense que la Biblia dice, amados hermanos, que de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles son todos aquellos mexicanos, chinos, japoneses, ucranianos, suecos, alemanes, todos aquellos que no son del pueblo de Israel. Y de los dos hizo uno. Ahora nuestra genética es espiritual. Ya no importa tanto, pastor, pero la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Amén. Jesús genéticamente, humanamente, biológicamente era pueblo judío. Pero Él vino a reconciliarnos, a ponernos en un solo cuerpo. Su cuerpo ahora es un cuerpo místico, ahora es un cuerpo espiritual. Y ya no importa qué nacionalidad eres, de qué raza, qué etnia eres, sino que ahora importa que tú seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces hay gente, fíjese que algo que nos mencionaba el apóstol Sergio es que yo no lo había notado y dije, sí es cierto. Esta gente que anda judaizando, fíjese que ellos, la gente o los discípulos que hacen, es gente del cristianismo. Del cristianismo los sacan para meterlos en judaizar. ¿Y porque ellos no hacen su propio evangelismo? No. Entonces hay gente que ahorita, no, pues vamos a aprender hebreo, vamos a aprender griego. Nosotros usamos palabras en hebreo y en griego, pero, amado hermano, eso no quiere decir que voy después a traer mis caerelitos, a traer mi kippah y entonces a empezar a hacer oraciones y rezos específicos. No, amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Yo respeto, ¿verdad? No estoy criticando. Dios los bendiga y Dios los guarde. Yo lo que quiero decir es de que nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros no, tenemos que guardarnos. Y entonces dice aquí que la promesa es la corona de la vida sin daño de la segunda muerte. Esa es la bendición. Entonces les va a dar la corona de la vida a aquellos que no caigan en eso. Bienaventurados si usted y yo no caemos en eso. Guardémonos. Por eso es importante la doctrina, adoctrinarnos. Qué bonito, sí, estudiemos un poquito el hebreo y de ahí nosotros hemos puesto palabras en hebreo, en griego y nos enriquece más el entendimiento de la escritura. Claro que sí, amén, yo no estoy rechazando eso, pero es muy diferente a que yo empiece a judaizar. Sigamos acá. Entonces, la iglesia de Pérgamo, Filadelfia, le dice fidelidad, no Filadelfia, ¿verdad? Fidelidad a Cristo, aún en martirio. Entonces, Pérgamo era una iglesia mártir, amados hermanos. Pérgamo era una iglesia mártir. Y el ser mártir es porque hay una violencia hacia ellos, incluso puede ser la muerte. Entonces, hasta llegar a la muerte, ¿verdad? Y entonces, ellos tenían esa fidelidad. Hay una característica, amados hermanos, para que Dios te levante. ¿Sabes cuál es? La fidelidad. Puede ser que tú no seas muy diestro, puede ser que no seas muy dotado en cuestiones intelectuales, en muchas cuestiones. Pero si eres fiel, Dios te va a honrar y Dios te va a levantar y Dios te va a capacitar.
la fidelidad. Pero los que no son fieles, pues es muy difícil contar con Él. Me gozaré y alegraré. Cántalo, me gozaré, yo me gozaré, yo me